para hacerte brillar. Duro golpe en Italia el domingo para el partido del premier Matteo Renzi en las elecciones municipales. Virginia Raggi, una abogada muy joven de 37 años, podría llegar a ser la próxima alcaldesa de Roma. Grazie per essere qui. Tal como lo anticipaban los sondeos, Virginia Raggi, una joven abogada de 37 años, candidata del movimiento antisistema 5 estrellas del cómico Beppe Grillo, ganó la primera vuelta de los comicios municipales, realizados el pasado domingo 5 de junio en Roma y en otras 1.351 comunas italianas. Sin experiencia política, Raggi, casada y madre de un hijo, obtuvo el 34,3% de las preferencias del electorado, superando a Roberto Giachetti, el candidato del Partido Democrático del primer ministro italiano Matteo Renzi. Ambos competirán en la segunda vuelta el próximo 19 de junio, partiendo nuevamente como favorita en las encuestas la joven candidata que podría convertirse en la primera mujer alcaldesa de la ciudad eterna, quien supo capitalizar la indignación de los romanos frente al escándalo de corrupción denominado Mafia Capitale, protagonizado por el exalcalde Ignacio Marino y varios concejales de diferentes partidos obligados a renunciar a sus cargos y el evidente abandono che muestra la capitale italiana in los últimos años. Roma innanzitutto deve tornare ad essere una città normale. Per i romani Roma non è neanche una città normale, è una città difficilissima, eppure la capitale dell'Italia. E poi sicuramente la vogliamo rilanciare dal punto di vista internazionale. Roma ha delle potenzialità enormi ed è una città unica che deve tornare a brillare sul panorama internazionale. Con una baja participación del 62% promedio, los candidatos en otras grandes ciudades como Milán, Turín, Nápoles y Bolonia tampoco superaron el 50% de las preferencias de un electorado alejado de los partidos tradicionales, marcando el paulatino crecimiento del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, convertido hoy en la segunda fuerza política de Italia, y el claro descenso del Partido Democrático de centroizquierda liderado por Renzi. El premier, quien no fue electo en las urnas, sino designado en 2014 por el jefe de Estado, se mostró desilusionado con los resultados que son considerados como un plebiscito a su gestión signada por la crisis socioeconómica, aunque la verdadera puesta a prueba de sus políticas tendrá lugar en octubre, cuando se celebre el referéndum convocado por Renzi para reformar la Constitución. El primer ministro Matteo Renzi había dicho que si en octubre pierde el referéndum constitucional renunciaba. No se imaginaba que a lo mejor iba a tener problemas antes, como los que está teniendo en este momento, que ganó el movimiento 5 estrellas en varios lugares, entre ellos Roma. Hay que ver qué pasa efectivamente con el 19 de junio, cuando finalmente sepamos quién va a ser alcalde de Roma. Ahora bien, en el caso de Virginia Raggi, lo que es interesante, que pertenece a un partido que se llama 5 estrellas, les cuento que son las 5 estrellas: agua pública, transporte, desarrollo, conectividad y medio ambiente. No dicen que son un partido, es un movimiento. Ellos se describen como un movimiento ciudadano. Es importante también que Virginia Raggi, que es abogada, es especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, además de derechos humanos, que tiene bastante que ver con la conformación de este movimiento. Seguimos con los antisistemas. Sí, me parece, Inde, que es un tema que nos viene acompañando, nos va a seguir acompañando a lo largo de los diferentes programas, que es efectivamente esto: cómo estamos asistiendo al ascenso de outsiders en diferentes países de Europa, por derecha, por izquierda, desde por ecología, por ecología, la televisión, desde la sociedad civil, desde diferentes lugares estamos viendo. Y en este caso un fenómeno que también me parece que es interesante y que está empezando a despuntar en Europa es la renovación de las autoridades a nivel local como inicio del cambio. Digo, si uno piensa en las últimas elecciones municipales en España, con Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau
en Barcelona, uno ve que los gobiernos locales, los gobiernos municipales, muchas veces son como una especie de vanguardia, podríamos decir, de avanzada de lo que por ahí después se puede dar a nivel nacional. Y esto es algo que en América Latina ya lo vivimos. Pensemos, Tabaré Vázquez fue alcalde de Montevideo antes de ser elegido presidente de Uruguay. Le llevó un tiempo. Le llevó un tiempo, a veces son procesos lentos. El MAS gobernó los municipios del Chapare, empezó con triunfos locales en los municipios del Chapare antes de que Evo Morales llegara a la presidencia de Bolivia. Quiero decir, las autoridades, las elecciones a nivel local, me parece muchas veces funcionan como laboratorios de experimentación de nuevas tendencias políticas que después, no siempre, pero después a veces se reflejan a nivel nacional y por ahí algo de esto estamos viendo en Italia. Sí, también como un termómetro ciudadano, ¿no? Pero Italia también en este caso, Inde, no deja de ser un gran laboratorio, porque Matteo Renzi al fin y al cabo ganó las internas del Partido Demócrata, no es que fue elegido primer ministro. Y el dato particular de estas elecciones es que la centro-derecha en Italia está buscando un nuevo líder, y es el ocaso de Silvio Berlusconi, que ha sido internado y será operado del corazón. Sí, pero ya de política a los 80 años de edad ya no participa. Y el otro dato que no es curioso, sino que es ya generalizado, corrupción. Ese fue el gran tema de la campaña. Y en Roma se dio muchísimo. Roma, Nápoles, Turín y Milán, donde ganó el movimiento de Beppe Grillo. El mismo, el 5 estrellas, del que vamos a seguir hablando seguramente. Ahora nos vamos a un corte, pero usted se queda ahí.